Jesús, el judío más influyente de la historia, la paradoja de su rechazo. ¿Cómo puede una figura tan central en la humanidad ser tan desconocido en su propio contexto? Este enigma no es solo fascinante, sino profundamente revelador. Acompáñame a explorar la historia y el impacto y las implicaciones de Jesús, el judío más influyente, y descubre verdades que pueden cambiar tu percepción de él y también tu misma vida. Jesús en su contexto, raíces judías y promesas antiguas. Para entender a Jesús primero debemos mirar sus raíces. Jesús no fue un hombre aislado de su tiempo. Nació en Belén, creció en Nazaret, vivió como judío y cumplió fielmente la tradición de su pueblo. Su linaje, registrado en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, lo conecta con Abraham, el patriarca del pueblo judío, y con David, el rey que simboliza la esperanza mesiánica. Desde pequeño, Jesús fue un niño peculiar. A los 12 años impresionó a los maestros del templo con un conocimiento impactante de las Escrituras. Pero lo que lo hizo verdaderamente único no fue solo su comprensión, sino cómo vivió y encarnó las promesas de esas Escrituras. Según las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías sería una figura de esperanza, justicia y restauración. Jesús, a lo largo de su vida, cumplió cada una de esas promesas, pero de una manera que nadie lo esperaba. La paradoja del rechazo de Jesús. ¿Por qué no lo aceptaron? Jesús, el cumplimiento de las profecías mesiánicas, fue rechazado por su nación de manera desconcertante. Este rechazo no solo revela la complejidad del corazón humano, sino que también deja profundas lecciones espirituales. Expectativas rotas, el Mesías que no esperaban. El pueblo judío, bajo el yugo de la opresión romana, ansiaba un libertador político y militar. Su esperanza estaban puestas en un Mesías que restauraría la gloria terrenal de Israel. Alguien que viniera con poder visible y autoridad inmediata. Sin embargo, Jesús llegó con un mensaje revolucionario. Su mensaje no era sobre conquistar imperios terrenales, sino transformar corazones. La transformación interior antes que la revolución externa. Jesús no vino con espadas, no vino con ejércitos. Él declaró: mi reino no es de este mundo, Juan 18:36, enfatizando que su misión no era destruir imperios terrenales, sino edificar un reino espiritual basado en amor, justicia y perdón. Para muchos, esto parecía incomprensible y decepcionante. ¿Cuántas veces nuestras expectativas limitadas nos impiden reconocer las bendiciones más grandes que Dios tiene para nosotros? Aceptar que los planes de Dios superan nuestras proyecciones terrenales requiere fe y humildad. Confrontación con el poder, la incomodidad de la verdad. Jesús no solo desafió las expectativas, sino que también se enfrentó directamente a las estructuras del poder religioso y social de su tiempo. Expuso la avaricia y la falta de compasión de ellos. Jesús no tuvo reparo en denunciar la codicia y la dureza de corazón de los líderes religiosos. Por ejemplo, la purificación del templo. Mateo 21, 12 y 13. Al expulsar a los comerciantes y cambistas, Jesús declaró: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Con esto, condenó el sistema que convertía al templo en un centro de negocios en vez de un lugar de adoración. Los líderes religiosos permitían esta explotación económica porque obtenían beneficios de las transacciones en el templo, mostrando así más interés en las ganancias económicas que en el bienestar espiritual del pueblo. Jesús denunció las tradiciones humanas que distorsionaban la ley divina. Jesús se opuso a las reglas creadas por los líderes religiosos que imponían cargas innecesarias al pueblo. Estas tradiciones, lejos de acercar a las personas a Dios, las alejaban. Tenemos el ejemplo de la acusación de trabajar en el día de reposo. En Mateo 12, del 1 al 8, cuando los discípulos recogían espigas para comer, los fariseos los acusaron de violar el sábado. Jesús respondió: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Aquí Jesús mostró que las tradiciones humanas habían desvirtuado el propósito original de la ley de Dios, el bienestar humano y la comunión con Dios. Al priorizar sus reglas sobre la misericordia y la justicia, los líderes revelaban su obsesión por el control más que por el verdadero propósito de la ley. Jesús ofreció un mensaje de gracia que desafiaba el sistema basado en méritos y exclusión. Jesús predicó un evangelio inclusivo y con base en la gracia, lo cual contrastaba con el sistema religioso elitista que dividía a las personas en puros e impuros. Un claro ejemplo es la aceptación de los pecadores y de los marginados. En Lucas 15, 1 y 2,
Los fariseos y escribas estaban murmurando diciendo: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les respondió con parábolas como la del hijo pródigo, resaltando el amor de Dios por los perdidos y la necesidad de arrepentimiento. Otro ejemplo está en la defensa de la mujer sorprendida en adulterio, en Juan 8, del 1 al 11. Mientras los líderes religiosos exigían su apedreamiento, Jesús dijo: «El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra». Este acto no solo salvó a la mujer, sino que también expuso la hipocresía de quienes consideraban ser justos. Y aquí el impacto de su desafío. Estas acciones no solo incomodaban, sino que amenazaban directamente la autoridad de los líderes religiosos. Les exponían públicamente y debilitaban su influencia sobre el pueblo. Jesús desafiaba el sistema de poder basado en el cumplimiento externo de la ley y en un monopolio espiritual. Al ser incapaces de refutar su mensaje, Jesús fue visto como un revolucionario espiritual que debía ser eliminado. Los líderes religiosos, tanto los fariseos, los saduceos como los maestros de la ley, optaron por silenciarlo a través de una conspiración que lo llevó a la cruz. Jesús no fue eliminado porque hubiera violado los mandamientos, sino porque denunció las intenciones egoístas del corazón humano. La profundidad del rechazo, el cumplimiento de las Escrituras. La paradoja es que el rechazo de Jesús no fue una sorpresa para Dios. Las Escrituras ya lo habían profetizado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Dios había utilizado este rechazo como parte del plan para abrir las puertas de la salvación a todas las naciones. A veces, lo que parece un fracaso es en realidad la base de algo mucho más grande. Y el impacto de Jesús se ha hecho global y va más allá de cualquier límite. A pesar de ser rechazado por su nación, Jesús se convirtió en la figura más influyente de la historia. Su mensaje de amor, perdón y esperanza trasciende las fronteras del tiempo y del lugar. Aquí están algunos ejemplos de cómo su vida cambió el curso de la humanidad. En cuanto a la ética y la moral, el Sermón del Monte, con enseñanzas como ama a tus enemigos y haz a otros lo que te gustaría que te hagan a ti, siguen siendo la base de la ética global. Ninguna otra filosofía ha tenido un impacto tan duradero. En cuanto al arte, la educación y los derechos humanos, desde la construcción de hospitales hasta la abolición de la esclavitud, la influencia de Jesús está en el ADN de los movimientos humanitarios de mayor dimensión. Universidades como Harvard y Oxford fueron fundadas por personas inspiradas en su mensaje, aunque con el tiempo ambas universidades se diversificaron en su enfoque, dejando atrás sus raíces exclusivamente religiosas. Pero su legado cristiano inicial sigue siendo parte de su historia. Más allá de los grandes cambios históricos, el verdadero impacto de Jesús está en las vidas individuales. Millones de personas han encontrado en Él un propósito, una esperanza y una nueva forma de vivir. Jesús hoy se ha convertido en un puente hacia la eternidad. A pesar del rechazo inicial, Jesús sigue siendo una figura central en el mundo actual. Sin embargo, aún hay comunidades, algunas dentro del judaísmo, donde su vida y su obra siguen siendo poco conocidas o no son entendidas. Lo más emocionante es que Jesús no simplemente es un personaje histórico. Su mensaje está tan vivo como Él. Su invitación sigue abierta. Para aquellos que se acercan a Él con un corazón dispuesto, la promesa es clara. Vida abundante, paz que supera todo entendimiento y una relación personal con el Dios vivo. Ahora, tengo un desafío para ti. ¿Qué harás? ¿Mirarás a Jesús desde la distancia, como un espectador curioso, o te atreverás a acercarte, conocerlo y descubrir si realmente puede transformar tu vida? Recuerda que millones de personas en todo el mundo testifican que Jesús no solo es el judío más influyente de la historia, sino que es el Salvador que dio su vida por nosotros. Tal vez esta sea tu oportunidad para descubrir el porqué. Si Jesús pudo cambiar la vida de tantos, ¿qué podría hacer con la tuya? Jesús nos invita a rendir nuestras expectativas terrenales y abrazar su verdad eterna. Gracias por acompañarme hasta aquí. Te invito a profundizar en las Escrituras y compartir este mensaje con alguien que necesite recordar que Jesús es más grande que nuestras expectativas.